de mi lista es el que más conocen, ¿no? Pues a nadie más. Porque nos ha dado, ¿no? La oportunidad de poder entrevistarlo. Estamos primero de los... Buenos días con todos y con todas. Soy Lucas. Estamos hoy día en otra sesión de Sin Filtro, en Espacio Libre. Hoy día estamos con José Antonio Manrique por parte de Fuerza Popular, el candidato número 2, en la cual vamos a conversar sobre las propuestas, sobre más o menos cuál es su proyección, más o menos sus antecedentes profesionales, laborales, como ciudadano, como activista también, si se puede. Comentarnos también un poco de la coyuntura nacional, local, sus pareceres, debatir un poco más o menos del tema de las propuestas, la viabilidad y las preguntas que ustedes deseen hacernos. Vamos a estar abiertos en espacio libre, sin filtro, para que ustedes nos puedan hacer. Así que sin más, damos la bienvenida a José. José, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Aquí a vuestra disponibilidad. Más o menos, para empezar, siempre empezamos con esta pregunta, de repente un poco cliché, ¿no? ¿Por qué ser congresista, no? Y más que, bueno, aquí en Arequipa, que es una región un poco sureña, un poco rebelde, un poco contestataria lo de Lima, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te animó? ¿Cuáles son los proyectos que llevas personales, ¿no? Todavía no hablemos de los legislativos, que te llevan al Congreso a postular, ¿no? Así es. Bueno, he decidido participar en política debido a muchas circunstancias, especialmente coyunturales. Uh -huh. La primera es de que veo que nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, está en peligro y está disminuido por el actuar irresponsable, ilegal e inconstitucional del actual gobierno. Aunque a la gente le había parecido muy bien cerrar el Congreso, es un acto criminal, por si acaso, un acto criminal, porque preguntémonos todos, ¿no? Desde el golpe de Estado, ¿de qué manera nos ha servido a los peruanos que se haya cerrado el Congreso? Es que por fin se liberó los grandes proyectos, las grandes obras que quería realizar Vizcarra. No hay nada, nada, absolutamente nada. O lo único que tenemos es como el día de ayer o de hace 2 días que Vizcarra fue a Camaná a, dice, inaugurar un colegio, Cristo Rey, en el cual todos ya sabemos que tiene más de 40, 50 años de existencia y va a inaugurarlo. Y así como otros, ¿no? El Ministerio de Educación tiene 1.200 colegios que dice haber construido en el año 2019. Por favor, nos están estafando. Para eso querían,
tanto poder para no hacer nada? Antes de entrar, porque vamos a entrar en temas de debate, porque hay muchas cosas por qué hablar, discutibles, debatibles, de repente desde la coyuntura, eh, pero haciendo énfasis en el tema de la pregunta, digamos, ¿quién es José? José Antonio Manrique, ¿quién es? O sea, ¿de dónde viene? ¿Hasta estar en Arequipa siempre? ¿Cuál es su vocación? Más o menos, ¿cuáles son los horarios que percibe? O sea, más o menos en el tema de tratar de ser concretos, pero que los que están viéndonos sepan más o menos quién es el candidato por el número 2 de Fuerza Popular. ¿Cómo no? Bueno, José Antonio Manrique Salinas es hijo de arequipeños, nieto y bisnieto de arequipeños. Entonces, además, yo estudié en los colegios públicos más emblemáticos de Arequipa, José Luis Bustamante, perdón, San Juan Bautista de la Salle, C3 del Ejército y el Manuel Muñoz Nájar. ¿No? Inmediatamente estudié, ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa María, donde estudié, y luego fui a trabajar como abogado y luego como funcionario público, primero como fiscal en Tayacaja, Huancavelica, luego pues como abogado de la Procuraduría del Ministerio de Justicia en Lima, para luego pues trabajar como consultor senior del proceso de reforma del Poder Judicial. Y eso, gracias a este último trabajo, donde realicé grandes proyectos, propuse grandes proyectos, me adjudicaron becas en España, en Suiza, donde obtuve mi maestría, y en Francia, donde realicé mi doctorado. Entonces, además de eso, regresé al Perú por coyunturas familiares el 2011, y bueno, me he dedicado al empresariado, soy emprendedor, y además también actualmente docente universitario, ¿no? Y la coyuntura actual, como ya lo acabo de decir, es de que el Estado de Derecho, ¿no? Está muy puesta en peligro, y con ello el modelo económico que sí nos ha asegurado el poder comer decentemente al más del 80% de peruanos. En el tema de la motivación, ¿por qué ser congresista? Porque no sé si podríamos utilizar otras canchas, ¿no? Para poder seguir combatiendo desde tu lado el tema del modelo económico, el tema de reformas legislativas. La ciudadanía tiene algunos instrumentos. ¿Por qué ser congresista? Bueno, ¿por qué ser congresista? Porque actualmente, digamos que es como la entidad, digamos, la más desprestigiada, ¿no? Y eso se ha encargado muy bien de desprestigiarlo aún más el poder mediático limeño, ¿no? Y entonces mi misión es adecentar este poder que es vital para cualquier democracia. No se puede concebir ninguna democracia, ningún Estado de Derecho sin un Congreso, sin un Parlamento. Eso que quede bien claro. Lo que se ha hecho es un delito. Entonces yo estoy aquí justamente para adecentar y de alguna manera, de acuerdo a los estudios que le he mencionado, que he realizado tanto en Perú como en el extranjero, eso me ha servido para estar preparado. Esto quiere decir que si yo postulo al Congreso no es para ensayar o para probar, no, o para tratar o para aprender, no. Yo vengo de una vez aquí a trabajar, a proponer, a fiscalizar, a representar a los ciudadanos. Ahora, pasando al otro bloque, en el tema de las propuestas. Me has pasado algunas, yo vamos a mencionar algunas y como te decía, tú vas a decir otras para empezar a debatir. En el tema de derogar la defensa judicial gratuita para los funcionarios corruptos. Así es. Y ahí más o menos tocas parte de la eliminación de la inmunidad parlamentaria que tanto se ha discutido, también si quieres podemos discutirlo ahora, o va por otro lado tu propuesta. No, va por otro lado. Actualmente existe una ley que ahorita se encuentra esto regulada en la ley Servir, en la que es vigente desde el 2014. Y desde el 2014, incluso más antes, había otras leyes, no leyes, sino, digamos, normas reglamentarias en el cual se establecía justamente lo que es que el Estado debía asumir la defensa judicial de aquellos funcionarios que habían cometido actos de corrupción durante su gestión. Oiga usted, ¿le parece a usted eso justo? ¿Por qué no les damos entonces a todos los peruanos que incluso no son víctimas, ¿no?, de la corrupción o de tanto delincuente? ¿Por qué no les damos a ellos la justicia gratuita? Porque lo que le damos es la defensa pública gratuita, ¿no?, que es darles un abogado prácticamente defensor gratuito, pero que es un abogado que de alguna manera tiene como 1000 casos al mes y que nunca va a asumir una defensa. En cambio, al
funcionario corrupto como Villarán, como Toledo o PPK, ¿no? Se le da la atribución de escoger el mejor buffet de Lima. Y el Estado se ve obligado a pagar 10.000, 15.000 dólares mensuales. Imagínese, o sea, ya con qué estímulo se le puede decir al funcionario que no sea corrupto, porque si ya le está asegurando ya su defensa después de la corrupción, prácticamente es como becarlo, premiarlo por haber justamente corrompido. ¿No le parece a usted una incoherencia en la supuesta lucha anticorrupción de este gobierno? En el tema más que todo, porque la ley va al tema ya de la acción, o sea, juzga el hecho, pero en el tema preventivo, hay la fiscal, la prevención del delito, hay una fiscalía para eso. ¿No se debería más o menos atacar ese lado? Porque la corrupción ahorita la estamos atacando porque ya están los hechos cometidos. Los 5 presidentes que tenemos juzgados por casos de corrupción, o sea, son hechos que ya se han cometido en años pasados, y es más, viene desde la década del 90. No quiero andar todavía en el tema coyuntural, vamos a tratar de ceñirnos a la pauta, pero en el tema de la prevención, ¿tendría algo más o menos que Sí, estructural? sí tengo. Actualmente, lo que sabemos, la gran corrupción se ha llevado a cabo en lo que son las licitaciones y adjudicaciones del Estado, ¿no es cierto? En el mundo existen dos sistemas, el sistema de suma alzada y el sistema de precios unitarios, ¿listo? El sistema de suma alzada significa que yo voy a hacer una licitación, ¿no? Por ejemplo, para hacer la carretera de aquí a Mollendo, simplemente hago una sola licitación que me va a cubrir desde Arequipa a hasta Mollendo. Una sola licitación, una sola suma, un solo tiempo, un solo monto. No hay nada más que decir. En cambio, lo que se está haciendo en el Perú es precios unitarios. Eso quiere decir que yo voy a retasear ese proyecto de la carretera a Mollendo. O Mollendo, así es, hasta el puente tal, otro. Para los sardineles, otro. Para los sistemas de, ¿me entiende?, de iluminación, otro. Para que me haga la cabina de peaje, otro. Y así, inmediatamente usted va creando, o sea, el mismo Estado va haciendo todo lo posible para que lo vayan a uno, ¿no?, estafando, ¿no? En cambio, con suma alzada es solamente un bloque, es solamente una suma, y usted, el contratista, se hace responsable, sin ningún adicional, sin ningún aplazamiento, sin nada de esas triquiñuelas o adendas a las que estamos acostumbrados. En ese tema, somos parte del estado de representación que tenemos, porque la mayoría de los alcaldes, gobernadores, quieren inaugurar las obras que hacen más que todo, y las obras, las grandes obras, no se hacen en 4 años, de repente, ¿no? La variante se ha hecho en 12 años, o sea, han pasado 3 gobiernos, y la mayoría lo hace por tramos porque quiere inaugurarlo, pero es parte del sistema populista que tenemos, ¿no? De poder inaugurar obras inconclusas, ineficientes, que ya las sentamos hasta más, tenemos un historial de gobiernos que se encargan de reproducir ese mecanismo, ¿no? Ese es hasta contrasistema. Bueno, el rédito político sí, hay algo de capital político, ¿no?, que gana la autoridad, ¿no? Como usted dice, para retasear y por lo menos este primer tramo lo inauguro yo, y luego pues que vengan los siguientes, ¿no?, que inauguren sus tramos. Pero en este caso, para mí, el rédito político es muy inferior al rédito monetario en el cual se están embolsicando aquí. Ya tenemos, por ejemplo, usted dice, la variante de Chumayo, por ejemplo, ya lo vemos como si fuera lo más normal, adenda 13ava. 13ava, eso quiere decir que han habido 12 adendas previas y que no sabemos si va de esta 13ava, no creo que sea la última. La verdad que tenemos, mire, y solamente para 5 kilómetros, nada más, y nos está saliendo un ojo de la cara. Con esa misma plata, con ese mismo moto, hubiéramos hecho otra carretera a Mollendo, que tanta falta nos hace ahora, por ejemplo, ¿no? Es el mismo monto, es el mismo monto. O sea, es debatible el tema. Pasamos a otra propuesta. En el tema y esta de acá me pareció bien interesante, limitar el voto obligatorio, coaccionado, derogar la multa y la suspensión de derechos. El único voto consciente es el voto voluntario. Es un poco contraproducente un poco para el sistema de representación que tenemos porque, digamos, en los países en los cuales que íbamos conversando previamente en la entrevista que se ha implementado, la mayoría de la población que va a votar se ha ido reduciendo. Y lo que se cuestiona es la legitimidad del gobierno que asume en funciones, ¿no? Digamos, no va a votar más o menos el 50%, se va reduciendo, porque algunos ciudadanos y ciudadanas ven como ineficiente, ¿no? Por el tema de desprestigio del sistema político, ¿no?
Ujú. ¿Cómo vería que se podría implementar esta propuesta bueno, en el Perú, ¿no? Mire, fíjese, ya cuánto tiempo tenemos con el voto obligatorio. Y en cuanto a corrupción, ¿hemos mejorado o hemos empeorado? Hemos empeorado. Fíjese, por el voto obligatorio, ¿quién es el gobernador regional de Arequipa? Fíjese, con el voto obligatorio, ¿a quién hemos elegido de presidente de la República? Los mismos limeños, ¿a quienes eligieron de alcaldesa? Entonces, no me vengan a mí con el cuento de que mientras más gente vota, mejor se va a escoger o elegir. No, eso es falso, totalmente falso. Y además, también debo decir otra cosa, de que mientras más obligatorio sea un voto, menos democrático es ese país, ese estado, por si acaso. Los países donde hay democracias más sólidas, ¿no? Y más firmes, más institucionalizadas, el voto es voluntario. Debería existir solamente la obligatoriedad para el caso cuando a uno le corresponde ser miembro de mesa. Ahí sí, te puedo de alguna manera decir que sí sería obligatorio para efectos de no desorganizar unas elecciones, ¿no? Más o menos los desarrollos de cada país, y si más o menos me dice de los países nórdicos, europeos, Norteamérica, que están, no solamente es por su sistema de elecciones, ¿no? Sino también es por otros aparatos que más o menos han ido impulsando, ¿no? De desarrollo. Pero en el tema de representación del voto, dice de que el voto obligatorio ha obligado a la gente a votar y a votar mal. O sea, no tenemos calidad en el voto. Así es. Pero ¿cómo podemos mejorar eso a partir de restringir, bueno, de volverlo voluntario, ¿no? Porque, digamos, el que trataría de juntar mayor gente que quiera votar, porque la mayoría de gente no le gusta ir a votar. Claro. Es más, lo entorpece, le da en contra de sus actividades, lo cuestiona, lo deja dentro de casa, es más, para actividades económicas. Eh, ¿No sería erróneo más o menos, tratando de ponerlo así, esta propuesta, partiendo de que no va a solucionar los gobiernos de corrupción de Villarán, de Vizcarra, de Kuczynski? No, no va a solucionar lo pasado, pero sí va a ayudar mucho a prevenir, a escoger mejor en el futuro. Porque si seguimos haciendo las mismas cosas, con las mismas personas, esperamos resultados diferentes. ¿Quiénes ¿Ah? votarían ahí? ¿Qué? O sea, ¿quiénes votarían? ¿Quiénes no votarían? A ¿Quiénes ver, votarían? Votarían aquellos que estén decididos a votar por alguien que conozcan, por algún candidato que conozcan, por propuestas en las cuales ellos se vean convencidos de que son aceptables, que son realizables, por partidos, por ideologías que se identifiquen con ellos. Hoy día, ¿qué pasa? Hoy día sucede que la mitad de los electores deciden su voto recién en la cola de la urna. Y es el amigo, el compadre, el vecino, hasta incluso el otro, el vecino de la cola, el que le dice por quién votar. Oiga usted, eso es un voto irresponsable, ese es un voto inmoral. Por eso luego después nos estamos lamentando, ¿no? De los licas, de los PPKs, de los Toledos que se escogen. ¿Por qué? Porque justamente cómo usted va a avalar o va a legitimar un voto que se hace en base a la ignorancia, en base al desconocimiento. para poder entender ya más o menos para pasar a otra propuesta, eh, algo local. Si no hubiera habido el voto obligatorio, Cáceres Yica no hubiera salido. Para poner un ejemplo, no vamos a tratar mal al gobierno. No hubiera salido, porque bajo los cánones de las elecciones, la mayoría de los votos que sacó él fueron de personas migrantes, que más o menos es Cerro Colorado, Pacuarpata, y más o menos son las provincias, ¿no? Porque no se identifican mucho con el tema del arequipeñismo y el tema de la ciudad, ¿no? Ellos no hubieran votado, porque es lógico que ellos no ven útil ir a votar por un sistema político en los cuales no los representa. ¿Quiénes sí hubieran votado? O sea, ¿quién hubiera salido? En ese caso hubiera salido aquellos que conocían a su candidato, quienes se hubieran identificado con él. Claro, usted me dirá, pero a lo mejor sucede que no llegan ni a la mitad, que llegan solamente 20, 30%. Entonces, es que ese tipo de afirmaciones demuestra digamos, un sensible desconocimiento de cómo se eligen las autoridades, por ejemplo, ediles en otros países. O sea, los otros países no necesitan ganar en la mitad más uno, el 40%, basta con una mayoría simple para devenir, así es, en electo, en autoridad electa. Entonces, aquí se trata de implantar que si no es una victoria contundente,
entonces no es una victoria, no es, tiene que hacerlo. No, señores, aquí simplemente tenemos que respetar, aunque sea de una minoría, ¿no? Y eso justamente es el parte del juego democrático, de que el derecho de elecciones, el derecho de elección, ¿no? No solamente se reduce a deber a ir a votar, sino también el poder decidir a no ir a votar. Ojo, ojo, eso es parte de la doctrina del derecho electoral, por si acaso. Entonces, aquí estamos reduciendo, así como se redujo, también nos han implantado otra vez un chip totalmente virulento que se dice que aportar a los partidos ya es un delito. Eso, por ejemplo, esa también es otra aberración peruana. Vamos a hablar de eso. Ya, entonces ahí quedamos el tema. ¿Usted quisiera hacer una propuesta más para pasar el tema de la ideología más o menos del partido y más o menos de la coyuntura? Una propuesta más quisiera decir que no la estamos tocando y de repente a usted le gustaría que la toquemos y la debatamos. ¿Cómo no? Es justamente lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? De descriminalizar el aporte a los partidos políticos. Ahorita se ha criminalizado desde hace 2, 3 años por una coyuntura que no fue creada por la oposición, sino que fue creada por los partidos que sí gobernaron para servirle a Odebrecht. Entonces, ¿qué pasa? De que en un país democrático, ¿no? Consolidado y desarrollado, es inconcebible, ¿no? Realizar campaña electoral sin el aporte de personas privadas. Aquí en el Perú se está criminalizando. Aquí se está diciendo que solamente el Estado debe financiar los partidos políticos. Oye, usted, eso es política cubana, eso es política norcoreana, eso no es política de un país democrático. ¿Y eso por qué le voy a decir? Para terminar nada más, para terminar. ¿Por qué tanto se arañan? ¿Por qué esta propuesta de indignación? Oiga, en primer lugar, usted está rebajando al Grupo Gloria, al Grupo Romero, al nivel de las mafias de Odebrecht, Graña Montero y OAS, a las mafias brasileñas, ¿la está poniendo al mismo nivel? A esas empresas peruanas que durante décadas dieron trabajo, pagaron impuestos, ¿no? Ponerlas al nivel de esas mafias, no pues. Y por otro lado, además, estamos reduciendo, amputando el derecho de participación política, que no es solamente el de elegir y el de ser electo. Eso ahí no se reduce. La doctrina electoral, otra vez, lo vuelvo a repetir, también abarca no solamente el derecho de elegir y el derecho a ser electo, sino también el derecho a apoyar, a aportar, a marchar, a debatir, a opinar, etcétera, etcétera. A nosotros nos están recortando como si fuera gran cosa. Claro que lo hace desde la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda sabe muy bien que las personas privadas, especialmente los empresarios con más disposición rentable, ¿no? Nunca van a apoyar, ¿no? Nunca van a apoyar a un partido, así es que luego después se vuelva contra ellos, ¿no? Todo el mundo aplica aquí el proverbio de cría cuervos y te sacarán los ojos, pues, ¿no? Y esos son los izquierdistas. En ese tema ya que lo estamos tocando, y ya vamos a tocar un poco de temas coyunturales, en el tema del financiamiento de privados a partidos políticos, la política es vista como el tema del poder utilizado para mejorar los servicios públicos, ¿no? En base al bien común, sin discriminación y bajo la equidad. El tema es de que este concepto muy general, muy holístico, ¿no? Habría sido transgredido por el partido de Fuerza Popular sin tocar, digamos, bueno, si queremos homogenizarlo con algunas personas, de repente podría ser de Keiko Fujimori y todo el sistema de que se está acusando al Ministerio Público que no está aprobado todavía, ¿no? Que fueron aportes no declarados. Eso es lo que le llama mucho la atención al Ministerio Público, en el cual de todo lo aportado para la OMPE fueron de personas, de aportes individuales, que al final se está comprobando que son aportantes falsos, que están saliendo a decir de que yo no aporté esa campaña, yo no sé por qué estuve en esa campaña. Jorge Yoshiyama también ha dicho, ¿no? Que digamos sí, se contrató a varias personas, yo llamé para que puedan dar esos aportes y le daba el dinero que les pasaban Odebrecht. Solamente estoy recapitulando lo que ellos han dicho para que podamos debatir, ¿no? Y el tema de la OMP dice que hay una inflexión en el tema de que los aportes no declarados fueron justamente de Dionisio Romero, Víctor Rodríguez y el sobrino de Rosmus, que eran Leche Gloria, algunos de la construcción, que no es el club, sino son algunos. Credicop. El tema es de que acá hay algo sistemático, y eso es lo que preocupa, no para el Ministerio Público ahora, sino para la ciudadanía. Y ahí lo digo como ciudadano, ¿no? Que este sistema de aportes, digamos, no declarados,
hacia la OMPE se hayan hecho desde que se formó la República, ¿no? Y que más o menos soslayaban algunos intereses escondidos para tener algunas concesiones o licitaciones. Justamente lo que conversábamos, ¿no? Esas licitaciones que se planteaban para ganar algunos concursos eran amañados para que algunas constructoras o consultoras lo agarraran porque solo ellos tenían las características apropiadas, como lo hacía Odebrecht, ¿no? Y eso deja mucho que pensar por el tema de que y ellos han salido a declarar, bueno, eso hay que ver las intenciones también, por qué salen a declarar, ¿no? Y eso lo que dice el Ministerio Público dice que habría ido al patrimonio de la familia Fujimori. Esa es una de las cuales, las propuestas, ¿por qué de repente surge la pregunta, el privado debería financiar campañas políticas? El Estado debería financiar las campañas políticas, se deberían hacer acciones de recolección para poder financiar, porque no creo, porque son cantidades millonarias. Se gastan 10 millones en una campaña a nivel nacional. Humala y Keiko fueron las campañas que más se gastaron en el 2011. O sea, son muchas cosas. Claro, es algo así como yo no puedo comprarme un autito que va a más de 40 kilómetros por hora, entonces obligo a todos los demás que sí tienen sus carrazos, que tienen sus BMW, a todos a no ir a más de 40 kilómetros por hora porque yo soy el único que no puede ir. Entonces, es algo así también, eso es lo que hace la izquierda. Pero al margen de esto, No, al margen de esto, lo que quiero decir aquí es de que si bien toda esta suspicacia, porque es nada más que suspicacia, lo que usted me ha relatado, ¿no? Es una suspicacia muy grande, por más que usted le quiera meter y más picante, más condimento, más pimienta, más todo lo que usted quiera, ¿no? No es delito. Y cuando se dieron estos hechos no fueron delito. Y con el tiempo, por más que se sepa, por más que se repita esto, no se va a convertir en delito. Un gatito que nació como gatito, por más que usted desee tenerlo como perrito, no se va a convertir como perrito. Entonces, es lo mismo que sucede aquí, ¿no? Una falta que, y además también debemos tener en cuenta que estos aportes son de dineros privados, de dinero limpio, de empresas limpias. Es decir, con esto se demuestra varias cosas. En primer lugar, de que Fuerza Popular, Keiko, nunca le tocaron un solo sol al Estado. En segundo lugar, que al recibir tanto dinero de las empresas formales peruanas como Grupo Gloria, como Grupo Romero, etcétera, nunca tuvieron la necesidad de estar pidiéndole o recibir dinero de Odebrecht y de las mafias de Lavajato y del Club de la Construcción. ¿Listo? Y en tercer lugar, hasta ahora no se ha demostrado, ¿no?, en qué se utilizó ese dinero, si para bien o para mal. Y eso lo tiene quien lance esa prueba tiene que demostrarla, tiene que actuarla. Y además, también, lo que hay que también determinar es de que solo Keiko, solo Fuerza Popular, cuando todos y cada uno de los partidos políticos recibieron más o igual dinero que Fuerza Popular y Keiko. Pero da la casualidad que los que sí gobernaron y recibieron dinero y que sí tuvieron toda la oportunidad para, de acuerdo a la sospecha de este fiscal, ¿no?, de devolver con creces lo que recibieron, ellos, ¿acaso los estamos investigando? ¿Acaso los estamos tratando como a Keiko? No, ellos están en el cajón del olvido, ¿no?, prácticamente postergados, ahí hasta las calendas griegas, hasta que primero, ¿no?, destruyamos a Keiko, ¿no?, la saturemos, hagamos que todo el Perú la odie, ¿no?, y hasta que por fin, ¿no?, la condenemos, la encarcelemos, y ya luego, sin haberle hecho ningún daño al Estado, al dinero del pueblo, ¿no? A los otros que sí festinaron, que sí dieron todo el círculo, que sí consumaron el delito, porque lo que estamos hablando de Keiko es una tentativa, y en base a faltas, ¿ah? Ni siquiera en base a delitos, ¿ah? Entonces los otros que sí cometieron los delitos que le dicen a Keiko que que podía haber cometido si ganaba, pero a los otros que sí cometieron, Toledo, Villarán, ¿no?, Ollanta, PPK, Vizcarra, ¿no? Entonces con ellos estamos yendo con pies de plomo
sin hacer nada, con total negligencia, con total impericia, sin ningún tipo de empuje, de motivación. Prácticamente no importa, porque ya los tenemos a todo el Perú prácticamente pendientes de lo que hizo o no hizo Keiko, Fuerza Popular, porque de acuerdo a la mentalidad del fiscal, ¿no? El caso de corrupción se reduce a Keiko. Si Keiko no está en presente, entonces no hay caso, dicen. A pesar que hubieron gobiernos durante 19 años que festinaron, ¿no?, los miles de millones de la época de vacas gordas del piloto automático, ¿no?, para entregárselo a manos llenas a Odebrecht, a Graña y Montero, a OAS y a demás mafias, ¿no? Con ellos no hay tiempo, con ellos no interesa, ¿no? Porque como no estuvo ningún Fujimori, entonces no importa. Esa es algo así, la lógica, ¿no? Es algo así. A ver, hay un detalle porque, o sea, como le decía, hay 5 presidentes que están ya con unas privativas. Toledo está con, pero, bueno, está claro, restricción de la libertad. Claro, pero la detención de Keiko fue un trámite de oficio del gobierno americano. Aquí no hubo ningún impulso, ninguna demanda, ningún trámite de extradición de la fiscalía, por si acaso. No, ¿listo? pero para no hacer cargamontón, sino que la entrevista es de Fuerza Popular, porque usted está candidato a Fuerza Popular, tengo que hacer preguntas de Fuerza Popular. Pero usted no se da cuenta que todos los demás candidatos, especialmente los de la izquierda, cuando hablan de política, hablan más de Fuerza Popular y el fujimorismo. Ellos saben más. Ellos opinan, todas sus entrevistas son alrededor de Keiko y Fuerza Popular. Y luego, pues, lo poco que quedan recién lanzan sus propuestas. Y así son todos los izquierdistas. No. O sea, viviendo, son más fujimoristas que nosotros. Porque ellos viven más hablando y dependiendo de lo que hace y deja de hacer el fujimorismo, ¿no? Yo creo, y izquierdistas, derechistas y de todo, porque, bueno, ahora han sacado un video de Solidaridad Nacional diciendo que Abimael Guzmán es igual que Martín Vizcarra, que un liberal como es Gino Costa, o sea, todos están jugando guerra sucia, o sea, es que tampoco digamos que todos estamos jugando bien, y para seguir en este tema del debate, Alan García se suicidó por el tema del cargamontón. Se está descubriendo que, digamos, Alba había sido el conejillo de Indias para poder coberturar todos los aportes de Odebrecht. O sea, hay presidentes que se han estado embarrados. PPK ahorita está con restricción. O sea, tampoco digamos que ahorita, porque, bueno, Keiko está en la hoja en la tormenta, porque todavía dicen que esto viene desde, es más, se habla de una dinastía de Fujimori, desde Alberto. Que, bueno, ahí si quieres podemos tratar de hablar también porque, digamos, Keiko no ha hecho gestión ejecutiva, digamos, claro, pero sí ha sido congresista. Claro. Tampoco digamos que no ha estado dentro del erario nacional, y su padre ha estado 10 años en el poder, y ahí no sé cómo lo catalogas tú, José, si fue corrupto el gobierno, se hizo bien algunas medidas, claro, en la Constitución del 93, ¿estás de acuerdo? Fíjese, hay para muchos antifujimoristas, ¿no? Creen de que en 1990, ¿no?, el Perú era un paraíso de orden, de paz, de riqueza, de abundancia, de oportunidades, hasta que llegó el chino y lo fregó todo. Pero luego, pues, felizmente, el 2001 apareció el Salvador Toledo, que venció al terrorismo y nos recuperó la economía y reconstruyó el Perú de un sopapo. A ver, fíjese usted, no, o sea, y yo he escuchado hasta personas adultas a ese relato totalmente jalado de los cabellos, pero hay muchos que lo asumen como cierto. Entonces muchos, o si no, creen de que todo lo bueno que se hizo en los 90 se hizo solito porque Dios es grande. A pesar del chino, que toda la carretera que antes no había, el asfalto hasta Lima, toda la Panamericana, eso nos llovió del cielo. También la trocha que se convirtió en pista a Puno, también eso nos llovió del cielo. Que toda la reconstrucción de las escuelas o las postas que se hicieron en todos los pueblitos más alejados del Ande y de la Amazonía, también todo eso nos cayó del cielo a pesar del chino. Que el chino solamente estaba para lo malo y no para lo bueno. Imagínense, o sea, esa esquizofrenia lógica que tienen. Porque no sé si la esquizofrenia tenga algo de lógico, ¿no? Pero, un poco digamos, de tema de autocrítica, porque también claro, hay el tema de las elecciones forzadas, el tema de otro cuento. Los 6.000 millones de dólares que se llevó Vladimir, la corrupción de las Fuerzas Armadas. Ya creo que estamos en la 20ª investigación fiscal y hasta ahora no reúnen ni 5 madres esterilizadas. Por favor. Bueno. Demuéstrelo usted, ¿por qué no acusan? ¿Por qué no denuncian? ¿Por qué todo se queda solamente en la triquiñuela, en la bajeza de la calumnia gratuita? ¿Cuál es la información que usted tiene? O sea, la información es de que
Esto fue un programa de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, que no solamente se dio en el Perú, sino se dio en todo el mundo en los años 90, a finales, en la segunda década, en la segunda parte de la década de los 90. Y que el Perú fue incluso premiado por la Organización Mundial de la Salud por haber efectuado un trabajo totalmente profesional, ¿no? Y que de que pudo haber faltas, pudo haber, pero esas eran individualidades, no era nada sistemático, por si acaso. Eran solamente por la culpa de uno o dos doctores en departamentos del norte del Perú, ¿no? Por eso se le investigó y no se demostró, o sea, no ha habido aquí nada, ningún tipo de esas patanerías que tanto habla la izquierda, que tanto se llena la boca. Y ahora bien, si usted dice los 6.000 millones, ¿por qué no le encontraron nada en el informe Kroll? El informe Kroll que nos costó a todos, con Toledo, 3 millones de dólares y que hasta ahora no ha publicado. Y será que por eso no lo publicaron, porque no le encontraron ni al chino, ni a su familia, ni a su círculo cercano, ni un sol. Cosa que sí le han encontrado sin mayor esfuerzo a Toledo, ¿no? Que sí le encuentran a Kuczynski y que sí le están encontrando incluso a Vizcarra. Entonces, aquí hay mucha posverdad, ¿no? Aquí han cultivado el odio, ¿no? Hacia el mejor presidente del Perú desde el año 2000, desde el año 2000 hasta la fecha. Entonces, dígame usted, si no es el mejor, si no fue el mejor, entonces, ¿cómo así el Perú, que era el Afganistán de América del Sur, el año 1990, se convierte en el año 2000 en una nueva estrella emergente de América Latina? Hay cosas que hay que reconocer, hay cosas que hay que reconocer, pero lo que me cabe la duda es que un poco de autocrítica siempre pedimos en el tema de las entrevistas, y de repente ahora que estamos tocando el gobierno de Alberto, en el tema del Grupo Colina, o el de algunos hechos de Barrios Altos, La Cantuta, que fue el tema de violación de derechos humanos, ¿no? Ese, por ejemplo, un juicio totalmente, a mi forma de ver, alterado, ¿no? Al debido proceso. En primer lugar, porque se condenó a una persona sin pruebas, solamente en base a doctrinas, a teorías, jalada de los cabellos. Y es más, cuando ya la condena se estaba cocinando durante el juicio. O sea, ni siquiera esperaron que termine el juicio para ya comenzar a redactar la condena. El juez San Martín ya la estaba preparando en España. O sea, y además todavía ni siquiera, ni, ni siquiera todavía, y ni siquiera nunca tomaron en cuenta la versión del mismo Martín Rivas, quien dijo que efectivamente la orden era de detener y trasladar con vida a la gente de los Barrios Altos y La Cantuta, y que él fue, que debido a su estado de embriaguez, él fue el que decidió justamente desviarse del camino y ejecutarlos por iniciativa propia, alejándose, desacatando un mandato que tenía. Y además un hecho en el cual prácticamente el señor Fujimori no tenía ninguna relación. Es decir, sí está para lo malo, pero no estuvo para la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Sí estaba para el Barrio de los Altos, pero no estaba para la liberación del secuestro de la Embajada de Japón, ¿no? O sea, se da cuenta, ¿no? Se da cuenta, ¿no? Las incoherencias tan grandes que existen de la izquierda, ¿no? Esas posverdades que tratan de sembrar en el imaginario. Sí, yo le decía a José Antonio, por un tema de que íbamos a pasar el otro acápite, y hemos tratado de tocar más o menos tu versión en el tema de todo, del Partido de Fuerza Popular, Cambio 90, Cambio 2000, Cambio 21, o sea, al final es el fujimorismo puro y duro. Eh, ¿Por qué postular, José Antonio? Y te voy a más o menos a dar un panorama muy escueto de más o menos de la región y todo el sur. ¿Por qué postular por Fuerza Popular, ¿no? Que es más o menos el fujimorismo? Porque que representa a Keiko Fujimori, Alberto Fujimori, que está en funciones porque se ha revelado una conversación en la cual él está haciendo política, él hace política, que bueno, dicen que es un mal comportamiento, pero eso ya juzgarán las instituciones, ¿no? Pero está haciendo política porque está dando su pie, digamos, a algunos candidatos de Puno, de otras regiones también. Arequipa ha sido la más contestataria junto con el sur en el tema del fujimorismo. Es más, cuando Fujimori vino a inaugurar el estadio, o sea, hubo un montón, ¿no? El tema de contestatario, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué, amigo, postular por Fuerza Popular en Arequipa y tal vez de repente has tenido la posibilidad de postular por otro partido o ya eres militante, eres invitado? ¿Por qué meterte a esta cancha donde estás jugando ya con goles en contra de repente, ¿no?
Claro, es que muchos asumen que ser antifujimorismo o ser antifujimorista es sinónimo de estar en un nivel más alto que el de los demás. Segregación. El fujimorista cree que ya puede debido al odio que lo alimenta, ya es capaz de ver más allá de lo evidente o ver cosas que tú, persona normal, no puedes ver, porque él sí puede ver. Ya el odio lo ha iluminado, ¿no? Y yo le pregunto a esa persona, dígame usted, ¿qué país del mundo, ¿no?, en el cual se sembró el odio en su sociedad, ahora es un país súper avanzado, un país súper desarrollado? No, todas las sociedades donde se cultivó el odio, todos han sido destruidos. Mire la Alemania nazi, mire la Unión Soviética, cómo gobiernos se instalaron en base al odio y quedaron destruidos, hechos añicos por el odio. Yo Eso concuerdo en en primer el tema lugar. de que sí, En segundo lugar, hay esos factores. en segundo lugar, también muchos me dicen, no, pero ¿cómo una persona tan educada, tan bien formada, que se haga con becas en Europa para estudiar? Es que Es el justamente, momento. eso justamente esa es la razón. ¿Por qué? Porque yo no me alimento de una prensa prostituida, cuyos dueños son socios de Odebrecht y Lavajato, y que solamente me van a informar. Es como si yo leo El Comercio, leo Perú 21, miro Canal N, miro Cuarto Poder, y es como que si los injertos o los destructores de Villa me estuvieran informando, porque son justamente operadores de delincuentes, de saqueadores, de mafiosos, que tratan de lavarme la cabeza para que yo no los mire a ellos como los rateros, sino me están señalando. Es como el ratero, ¿no?, que dice, allá va el ratero. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que está sucediendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más ellos robaban, más levantaban la cortina del odio contra el fujimorismo, ¿no? Ya la tenemos, prácticamente para ellos ha resultado un gran negocio levantar este odio, porque mientras más la gente odiaba, se entretiene, hasta ahora se sigue entreteniendo odiando a Fujimori, pues le siguen vaciando los bolsillos. ¿No se da cuenta usted? Hace 2 semanas que no le regalaron 524 millones, ¿no? Pero ya queremos meterla a la China otra vez, porque ya decimos que estamos luchando contra la corrupción, regalándole más de 500 millones a la mafia. Y por otro lado, ¿no?, es de alguna manera los estudios que me dan, perdón, que he hecho, me han dado la oportunidad de justamente de evaluar, sopesar, comparar con otros países cómo han desarrollado sus políticas públicas, cómo ha sido la calidad de su gestión. Y para mí, hasta los últimos 50 años, no hay mejor gobierno que ha hecho más avances y más hechos que los años 90. La primera vez en la historia del Perú, la primera vez en la historia del Perú, incluso desde la conquista, que un gobierno le lleva a casi todos los pueblitos del Perú, olvidados, siempre olvidados, incluso hasta por la izquierda, ¿no?, llevarles una posta, una escuelita, una loza deportiva, un caminito, un teléfono. Eso nunca antes se había visto. Y después de él tampoco ha habido presidente que se faje tanto por los pobres, por integrarlos. Además del flagelo del terrorismo, que lo venció. O muchos creerán de que el terrorismo, porque se cansaron de disparar, pues se les acabó la dinamita y ya se fueron a sus casitas. Esa es la historia que tenemos tan débil. O sea, es decir, además de eso, y además de haber estado aislados, de haber sido un país enfermo, es como que si una persona con tisis, con sida, con cáncer, ¿no?, desnutrida, ¿no?, totalmente, ¿no?, y además es atropellada. Ese era el Perú, ese era el Perú, el año 90. Pero claro, pero para el comunista ese era el paraíso, porque ahí justamente es donde más podía ganar, ¿no?, la insatisfacción popular. Hay trabajo integrado ahí, ¿no? Rondas campesinas, la DINI, la PNP, o Claro, sea, claro, o sea, tampoco no le quitamos crédito tampoco. Mejor dicho, todo se hace solito en el Perú, porque el Perú solito espontáneamente se organizó sin ningún hilo conductor, ¿no es cierto? A pesar del chino, se organizaron y destruyeron, ¿no? Esa es la versión, ¿no? O sea, aquí no hubo nadie, no hubo nadie que liderara, ¿no? Todo se hizo solito, como ahora, ¿no es cierto? Como ahora, todo se hace solito, ¿no? Es esa misma perspectiva es la que nos da justamente, por ejemplo, para el Lavajato. No, Lavajato se hizo solito, porque como no está el fujimorismo allí, entonces todo se hizo solito, todo se hizo, al igual pues como la lucha Fueron contra el 20 terrorismo, años. así como
como la pacificación también se hizo solita. O No, sea, no. lo bueno se hizo solito y también lo malo también se hace solito para el izquierdista, ¿no? Cuando el izquierdista está metido allí, no todo se hace solito. El tema es que no hubo un tema de reconciliación, ¿no? La Comisión de la Reconciliación de verdad no hubo, Ahí sí lo voy a, ahí sí porque lo voy a cortar, porque yo no puedo admitir una conciliación de la verdad, ¿no? la comisión. Una comisión de verdad y reconciliación, ¿para qué? ¿Te vas a reconciliar con un terrorista asqueroso genocida? ¿Lo vas a abrazar, lo vas a perdonar, lo vas a decir, ay, perdóname por no haberme dejado matar, por no haberte entregado a mis hijos para que los quemes vivos? Discúlpame por no haberte dejado entrar a mi casa y ponerle un coche bomba, discúlpame, para la siguiente que hagas tu revolución, ya, yo te voy a entregar mi cabeza para que me la cortes, no te preocupes, eso es la No, o sea, con un grupo terrorista. No, un momento. Es que justamente hablar de eso es desconocer lo que la historia del mundo. Por eso yo le digo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación ha existido en Sudáfrica, porque ahí había una sociedad dividida, ¿no? Entre blancos y negros. También hubo una Comisión de la Verdad y de la Reconciliación en Argentina, porque allí había una división dividida entre civilistas y militaristas. Pero aquí teníamos a todo el pueblo del Perú con un manojo de dementes genocidas, que creían que porque estaban con una ideología tenían todo el derecho de matar y de hacer sufrir a la gente. No, pues, por favor, a los terroristas, lo único que merecen es la muerte, nada más. Discúlpeme, pero sí, nada más. en el tema de no hablaba más o menos de los terroristas, sino el tema del narcoestado, que es las fosas comunes, en el tema de, todavía no ha sido concluida el tema de la Comisión de la Verdad. Mire, El tema, si pero, conocemos un poco de la historia del terrorismo en el Perú, que comenzó el año 80, ¿no? Y que se terminó, digamos, a mediados de los 90, ¿no? Tenemos que entender, si usted ha estudiado bien el terrorismo, ha analizado cómo ha sido, usted se da cuenta que más del 90% de las muertes, de las peores muertes que sucedieron en esa guerra contra el terrorismo genocida del comunismo, se dieron en los años 80, del 80 al 90, más del 90%, y menos del 10% se dieron en los 90, y donde sí se terminó. Pero ¿a quién hemos condenado? Hemos condenado al gobierno donde se cometieron menos crímenes y que sí solucionó. Pero a los presidentes que empeoraron la situación, que no hicieron nada, y al mismo genocida, o sea, con ellos mutis total, con ellos, o sea, prácticamente, si usted se calla ante esos delitos graves y solamente apunta al que menos hizo, como ahora, o sea, es lo mismo. no estábamos apuntando a Alberto Fujimori, no estábamos apuntando a Alberto Fujimori. Se da cuenta usted que es la Chu, misma táctica que hace la izquierda con el caso del terrorismo, lo mismo que está haciendo con Odebrecht, con la Bajato. ¿Por qué? Le digo. Porque ahora, justamente, ¿qué hicieron con el terrorismo una vez caído el Fujimorismo, el año 2000? ¿Qué hicieron? Agarraron al Fujimorismo como el trapo político para limpiar justamente a los verdaderos culpables del genocidio terrorista, a los mismos izquierdistas, a los mismos terroristas y a los gobiernos de los 80. Hoy en día, ¿no? Estamos agarrando otra vez al Fujimorismo, que nunca gobernó, que nunca dispuso un sol para regalárselos a esas mafias, para limpiar, como trapo político otra vez, para limpiar a los que sí han saqueado y traicionado al Perú en sus gobiernos, es decir, a Toledo, a Villarán, a Vizcarra, a PPK, ¿no? A Alan García, a Ollanta, a Nadine. Entonces, de alguna manera, estamos aquí repitiendo, estamos viendo otra vez la misma estrategia, ¿no? De repetir, ¿no? De repetir, de usar al fujimorismo como parachoques mediático. ¿Hasta cuándo, señor? Ahí no estaba tocando el tema de la comisión con el tema de hacerlo una homologación con el tema de Fujimori, sino que quería entablar un punto de acuerdo que fueron 20 años de guerra armada, civil, militarizada, en las cuales fueron más de 60.000 peruanos y peruanas que murieron, en las cuales hay puntos de acuerdo, hay puntos de que no estamos de acuerdo todos, de que puede haber una autocrítica o puede ser que no, fueron varios gobiernos que estuvieron inmiscuidos, pero ya para no pasar a otro tema que ya no hay acuerdo, en el tema, vamos a tocar un poco de coyuntura, y después a preguntas ping pong. Ya. En el tema del cierre del Congreso, Fuerza Popular sacó 70, 72 escaños, fue una mayoría aplastante para estos 3 años. Los compañeros más o menos que lo han antecedido, algunos sí son, digamos, bien instruidos y tienen propuestas muy claras sobre lo que es libre mercado, una ideología liberal, entablar un estado facilitador de la inversión privada,
pero otros vienen con intereses lucrativos de, digamos, financiamientos no lícitos, ¿no? Que se ha probado, digamos. Moisés Mamani, ahorita está en investigación, me acuerdo su compañero de La Libertad, Becerril. Eh, ¿Cómo ve ahora el tema de los cuadros que se están implementando en Fuerza Popular? Hay algunos que se han ido, ¿no? Digamos, Rosa Bartra se ha ido a Solidaridad Nacional, que unos dicen que está camuflándose. ¿Qué piensa de sus compañeros uno de acá de Arequipa, que le están acompañando, y otros a nivel nacional? ¿Se podría hacer, tendrían otra vez la manera obstruccionista que se ha visto en la vez pasada? ¿O podrían, digamos, tender puentes, ¿no? Mire, fíjese, en primer lugar, el Congreso fujimorista que fue cerrado inconstitucional e ilegalmente, ¿no?, por el dictador Vizcarra, nunca fue obstruccionista. Esa fue una creación otra vez del poder mediático que come de la mano de Vizcarra y cuyos dueños son socios de Odebrecht y Lavajato. ¿De acuerdo? ¿Por qué le digo esto? Porque si usted pregunta, usted se acerca al señor Zorne o al señor Zavala, que fueron los premieres de Kuczynski, todos ellos le van a declarar como... Perdón, ellos le van a declarar, gracias, le van a manifestar de que nunca hubo obstrucción, sino plena y total colaboración desinteresada del Congreso con respecto de los proyectos y propuestas que enviaba el Ejecutivo. Pero eso no quiere decir de que a ese apoyo signifique colusión o complicidad con casos de corrupción evidentes, ¿no es cierto? ¿Usted piensa que no obstruir significa coludirse con el crimen o con los criminales, ¿no es cierto? Ah, claro, pero depende, pues, ¿no?, de quién va que o no. Si es fujimorista no vale, pero si es cualquier otro que no sea fujimorista, no, claro, pero al final de cuentas, ¿por qué cerró entonces el Congreso del señor Vizcarra? Porque él ya está demostrando que efectivamente tiene mucho rabo de paja, tiene un prontuario criminal al cual tiene que rendir cuentas. Claro, Moquegua, y no solamente eso, sino Chinchero, y tiene 41 joyas ahí escondidas en su closet. No, acordémonos, por favor. Entonces, es evidente que, como ya sabía de que se le avecinaba también él, como su anterior jefe, o sea, el señor Kuczynski, son igual de corruptos de la misma banda mafiosa de Odebrecht y Lavajato, entonces prefirió, ¿no?, anticiparse y cerrar el Congreso antes de que el Congreso lo vaquee a él. Entonces, eso es evidente, lo estamos viendo. ¿Por qué entonces? Si dice, sí, porque si usted dice obstrucción, ¿obstrucción para qué? Para terminar de saquear al Estado. Bueno, nosotros sí obstruimos para eso, para que terminen de saquear al Estado esas mafias de Odebrecht y Lavajato, que tanto le importa proteger al gobierno y a sus esbirros fiscales, ¿no? No era para servir al pueblo, ¿o acaso ya tenemos nuevas escuelas, nuevos hospitales, nuevas carreteras? Dígame algún proyecto, por favor, usted, que es tan periodista, tan bien informado. Dígame usted algún proyecto, alguno, por favor, una carretera que haya terminado o que haya sido cosecha de este gobierno. Entonces, ¿para qué? Dígame, entonces, ¿para qué hubo el golpe? En el tema de Vizcarra, cuando le pregunta la periodista del Comercio en el plan de gobierno de cuál es de Vizcarra, él más o menos es un bombero. O sea, acá no vamos a limpiar al presidente. En el tema es de que él no tiene un plan de gobierno a priori cuando él asume las riendas. O sea también hay o sea, para el parecer la entrevista se ha volcado a un tema de crítica al tema del fujimorismo, pues parte de las elecciones, tratar de sacar todo, pero si la entrevista le estaríamos haciendo a Martín Vizcarra un tema de, digamos, de planificación, el año y medio que le queda, qué piensa hacer, se ha priorizado educación y salud, el presupuesto es muy alto, pero el tema de las brechas y el tema de prevención no se está atacando en sí, ¿no? El tema de fierro y cemento no vemos que sean las medidas para combatir la anemia, el tema de la calidad universitaria. Claro, ya tenemos valores, ¿no? O sea, con valores los vamos a alimentar, vamos a parar la olla, ¿no?, al pueblo, ¿no? Son bastantes las brechas. Puro bla 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 es lo que yo veo en Vizcarra, pero
no veo acción. Yo veo bla, 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 pero no obras, no acciones, no proyectos, no políticas. A ver, respondiendo también, siendo la indignación, la ministra de Justicia hace poco ha dicho de que, o sea, está en Navidad, no va a contestar sobre un feminicidio que ha pasado en el Agustino. O sea, es cosa que rechazamos desde los medios de comunicación, que somos independientes, y los medios de comunicación, bueno, diversos, ¿no? Que hay, bueno, y esos nos implican al tema de la fiscalización, pero eso siendo un espacio sin filtro y espacio libre, estamos preguntando cosas más o menos que van a relación. Ahora ya pasando ya más o menos, José Antonio, a la etapa final, yo de repente te diría algún ídolo en la cual tú te identifiques, ¿no? Digamos, que los jóvenes o las señoras o los adultos mayores vean tú a cuál sigues, o sea, un ídolo que tú te representes, que te motive para poder más o menos cumplirlo con las metas, con las que tú te planteas, ¿no? Para pasar a las preguntas ping pong. Sí, hay muchos, Dos o tres, más o menos. bueno, de los históricos, yo te puedo mencionar al economista austriaco Hayek, ¿no? Ese es uno. El otro, por ejemplo, un guía espiritual, por ejemplo, podría ser Mahatma Gandhi, ¿no? Y un guía político, al cual me sirve de luz y también de inspiración, es Alberto Fujimori. En el tema de las preguntas ping pong, ya para terminar, yo te menciono algunos nombres o algunos hechos y tú me dices una o dos palabras o una frase si quieres, si puedes explayar. Tratemos de que sea corto. En 2020, Retorno a la democracia. Martín Vizcarra, Corrupción. casos Lavajato, No se investigan. Elmer Cáceres Yic, Decepción total. cierre del Congreso, Inconstitucional, ilegal. Verónica Mendoza, Estafa. Kenji Fujimori, Frustración. José Antonio Manrique. Esperanza y preparación. Bueno, ha sido una entrevista muy acalorada, por eso es lo que se busca más o menos en el tema del espacio libre y sin filtro. Damos muchas gracias a José Antonio Manrique, en las cuales nos ha abierto el tema de estamos en su local de campaña. Hoy él está postulando por Fuerza Popular por el número 2, ya lo han conocido. Ahora, ¿quieres dar algunas palabras para tus electores, lo que te van a ver? Sí, bueno, decirles a los electores, como me han escuchado, yo seguiré así, hablando, predicando la verdad, señores, aunque a usted no le guste. Será la verdad contra toda esa mar y montaña de falsedades que nos ha construido este establishment que se ha apoderado de este Estado ya reconstruido y arreglado que teníamos el 2000, pero que ellos han regalado a la mafia de Odebrecht y Lavajato. Todos los gobiernos, todos los que dispusieron de presupuesto desde el año 2000 hasta la fecha, unos grandes traidores y rateros que yo me encargaré de hacer auditorías en todas esas obras que hicieron, especialmente en Arequipa, y que debemos saber cuánto nos han robado para exigirles que nos los devuelvan, para poder hacer más obras para ti, ciudadano. Muchas gracias. Bueno, pues José Antonio postula por el número 2. Le agradecemos muchas gracias por el tema de por seguirnos. Hoy día domingo en la mañana. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.